Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, estamos tratando de hacer contacto con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Creo que ustedes conocen, compañeros, aunque ustedes no estuvieron en la primera parte del programa a las 2:30, compartimos con Pedro el escenario que se ha presentado con la información que sirve a Haití como su versión de la visita de la comisión enviada, la comisión especial enviada a la República Dominicana que dirigía el señor Daniel Suplicy. Y en ese documento que se presenta a la opinión pública haitiana y que recoge el Le Novelis, la versión que dan es distinta a la que se vendió aquí. Totalmente distinta. Entonces queremos ver la opinión de inmediato con el profesor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien está vía Zoom con nosotros. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? No hay con quién hablar en Haití. Buenas tardes. Para mí encantadísimo de estar con ustedes y con el público. Bien, en escena se encuentra don Pedro Jiménez, Virgilio Félix, César Cabrera, Aníbal Herrera. Brilla por su ausencia. Hola a todos, Pedro, Virgilio, Aníbal. Un abrazo, magistrado. Brilla por su ausencia doña Consuelo, que no ha sacado los pies, doctor. Mire, doctor, ¿usted leyó el documento del periódico Le Novelis? La situación no es como se presentó aquí, el informe que ellos dan allá. De hecho, acabo de cerrar con Juan Manuel Rosario para preguntarle si la narrativa de los intercambios que tuvo con distintos funcionarios del Estado Dominicano que da el señor Suplicy se corresponde con la realidad, y él me está diciendo que no es así. Bueno, pues ya no cogieron. Obviamente adelante. Eso es parte de las estrategias muy hábiles que la diplomacia haitiana utiliza, que es muy ladina. Bueno, profesor, yo más allá, si me permite, yo lo que veo, profesor, es que los interlocutores no son válidos, más allá de lo que estén. Pero se está creando una narrativa. Por ejemplo, en esa comunicación que él presenta, el señor Daniel Suplicy, dice que la respuesta de la ONU, que acaba de demandarle al gobierno parar la deportación de embarazadas, fue un requerimiento de ellos. La ONU no sirve para nada. Bueno, pero podemos decir lo que sea, pero ya está el tablazo dado. Ni adelante, profesor. Para mí fue adelante, don Miguel. Dice Virgilio que no hay interlocutores. Y si así es un triunfo para ellos. Claro. Sí, pero es una narrativa. Claro que sí. Es lo que tenemos que destacar, que estos funcionarios diplomáticos, la parte dominicana no puede dejarles cancha abierta. Cualquier intercambio que haya entre las autoridades, debe el gobierno dominicano de inmediato, y si es posible, en presencia de este funcionario diplomático, el señor Suplicy, el que esté en el momento. Bien. Doctor, César Cabrera tiene una pregunta para usted. Usted sí está frisado. Usted no escucha. Creo que está que la versión de lo que han decidido. No se oyó nada, doctor, porque su internet se frizó. Repita todo. Repítalo, doctor, por favor. La última parte. Sí, lo que decía es que el señor Suplicy es quien ha dado la versión de la posición dominicana, es quien hace pública las decisiones acordadas, dando la impresión de que la pauta de lo que hace el gobierno dominicano le es trazada por un funcionario haitiano. Correcto, sí. Correcto, como dice Pedro, demostraron que su visita fue exitosa a los fines de los intereses haitianos, claro, y en perjuicio del interés dominicano. Así es. César Cabrera tiene una pregunta, profesor. Doctor, para mí, pienso yo, no sé cuál es la opinión suya, pero yo creo que fue un error el presidente recibir a ese señor. Debió de haberse lo mandado a la Cancillería, precisamente porque quizá por eso hoy el presidente sale diciendo cosas que nosotros hemos venido diciendo aquí, que
no hay con quién No hay con quién hablar, no hay interlocutor Haití. válido. Entonces, ¿para qué recibirlo? Pero el gobierno dijo que estaba muy buena la intervención, la interacción con esa misión que vino Pero la hace no, 3 días. No, no, Estoy el presidente dijo que no había Yo interlocutor lo que válido. estoy diciendo, mi criterio, que yo pienso, no, yo no soy el presidente. Exacto. Yo siendo el presidente no lo hubiese recibido. ¿Qué opina usted, y doctor? lo mando a Cancillería. Mira, desde el punto de vista jerárquico, lo cierto es que el señor Suplicy no tiene estatura de jefe de Estado. Hay un tema De precedencia. Sí, de correspondencia, sí. Debió de ser precedencia. con un funcionario de la Cancillería. Pues, más De apto Estado. que el señor Ariel Henry no es presidente en Haití. Claro. Es decir, hay un tema de falta de apreciación de cuáles eran las condiciones óptimas para interactuar con alguien Enviado. que sirviera como haitiano se lo dio. interlocutor. Sí, interlocutor. Lo que pasa es que lo que se estila, honorable magistrado, es que ambos gobiernos pues designen comisiones para tratar ciertos temas y esas comisiones hacen propuestas mixtas, luego se las presentan a sus presidentes, en el caso de Haití al primer ministro Ariel Henry, los de aquí al presidente Abinader, y después bueno pues se toman decisiones si se llegase a alguna conclusión. Pero la pregunta es la siguiente: ¿usted cree que esa visita el gobierno dominicano la manejó dentro de los cánones de la diplomacia en la coyuntura actual? No podían negarse a recibirlo. Lo que pasa es que la diplomacia haitiana es sumamente ladina. Es decir, cuando tú recibes un comisionado del gobierno haitiano, quien viene a discutir o a conversar algo del interés haitiano, tú no puedes dejar que la versión de lo conversado y los acuerdos o posiciones que en conjunto supuestamente han sido alcanzados por ambas partes salga de la boca de un señor cuando ya está allá en Haití. Sí. No, porque lo que se estila es una rueda de prensa conjunta. Eso fue lo que planteamos al principio del programa. Una rueda de prensa Cometió conjunta. un error el gobierno dominicano permitiendo que le tomaran la narrativa desde allá. No, y no solo eso. Lo que se supo aquí de esa visita fue una entrevista que el señor Daniel Suplicy le dio a un importante medio de comunicación del país. Tenía 6 días y aquí. tenía 6 días aquí. El gobierno dominicano hasta ahora no ha fijado ninguna posición ni ha informado nada oficial de esa visita. Y en esa visita se reunió con autoridades legislativas, con autoridades del Poder Ejecutivo, claro, con autoridades de migración, con todo el mundo se reunió. E inclusive él dice que se reunió con el ministro de Interior y Policía. Y escuchen lo que dice cuando responde al respecto. Ahora, profesor, entremos a otro tema donde necesitamos su orientación. Pedro y yo tenemos una diferencia sobre el tema de las mujeres embarazadas y su repatriación. ¿Cuál es la descripción que usted y lectura que usted le da al artículo 123 o al párrafo único del artículo 123 en la prohibición a apresar a mujeres embarazadas? Sí, bueno, debo de precisar, no se trata del 123. Son dos textos en los cuales ustedes perfectamente pueden entender la previsión que ha tenido el marco normativo, el legislador, para el manejo de las distintas situaciones migratorias. En el artículo 132 del reglamento de aplicación de la ley, que está contenido en el decreto 631-11, se establece la inapelable competencia de la autoridad migratoria que hace una interdicción en cualquier momento y lugar para la verificación del estatus de legalidad o no de un extranjero. Correcto. La interdicción es parar a una gente en la calle o a donde quiera que esté y de preguntarle sus papeles. Exactamente.
Eso es una interdicción. Es como cuando un policía de tránsito te fiscaliza. te manda para parar. Exacto. Entonces, una vez verificada una circunstancia de las previstas en el artículo 121, es decir, que fundamentalmente concurren las causas de inadmisión. Y cuando digo inadmisión migratoria, para poner un ejemplo, es por ejemplo un extranjero que ha ingresado por un punto que no es de control, un inmigrante ilegal. Correcto. Una persona que no tenga documento alguno. Pues obviamente en esos casos el artículo 132 faculta al oficial actuante de migración a poder ordenar la deportación inmediata de este extranjero. O sea, no tiene que mediar un juez, no tiene que mediar ninguna autoridad. Inmediato lo meten en una camiona y para allá. No, tiene que venir. No, hay una necesidad de cumplir con un protocolo administrativo porque hay suscrito con el gobierno haitiano para el caso de los extranjeros de nacionalidad haitiana el agotamiento de una serie de pasos que por cierto, eso es un convenio que firmaron ambos estados, no pasaron por el Congreso, pero están en práctica desde el gobierno último de Joaquín Balaguer. En él, pues se le informa al gobierno haitiano de que sus nacionales sean recibidos por autoridades de ese país y no se hacen estas deportaciones antes de las 6 de la mañana ni después de las 6 de la tarde. Correcto. Y así sucesivamente. Pero ese es un trámite burocrático administrativo. La decisión de la autoridad migratoria en esos casos no es objeto de recurso alguno, porque es la expresión de una potestad soberana del Estado Dominicano. Correcto. Entonces, ¿por qué se está calificando de ilegal la decisión del gobierno de repatriar a las embarazadas? Y diferentes organizaciones. Sí, entonces hay otra situación, pero lo importante es que la gente entienda que es contra la ley. Que cuando el oficial migratorio actúa y deporta en casos de ilegalidad franca, está ejerciendo su autoridad válidamente y no está violando ninguna ley, ningún reglamento, ni puede alegar el extranjero en condición migratoria ilegal que se le está violando ningún derecho y su permanencia no le genera derecho alguno, independientemente de su condición de soltero, casado, mujer, hombre, embarazada. O sea, eso es indiferente a la situación migratoria. Bien, la segunda parte, para que el público entienda la confusión que ha habido, es que en ocasiones el manejo del proceso de deportación puede darse en un contexto distinto. Casos, por ejemplo, de irregularidad migratoria. No es el caso típico del que ha ingresado ilegalmente. Por ejemplo, puede ser un estudiante que se le ha pasado el tiempo en el cual fue autorizado con una visa a permanecer en el país. Correcto. O una persona que es trabajador temporero y también se le ha vencido el tiempo por el cual puede permanecer en el país. Ha ingresado legalmente, pero su circunstancia ha devenido en ilegal o por una irregularidad migratoria. En esos casos le resulta poco posible al oficial migratorio verificar en el lugar una cantidad de aspectos que deben ser constatados. Entonces, ese tipo de situaciones usualmente requiere un trámite aún más largo. Y para asegurar la efectividad de la interdicción migratoria, esa persona tendría que ser retenida más tiempo. Entonces, la legislación establece una figura jurídica de derecho
migratorio, vamos a decir de derecho procesal migratorio, que es la detención migratoria. Y eso es lo que está previsto en el artículo 134. Entonces, en esos casos, para que esta persona quede detenida legalmente, tiene que mediar un acto administrativo de la autoridad migratoria, que en este caso es la Dirección General de Migración. Si no es provista esta actuación administrativa, la detención o privación de libertad del extranjero deviene en ilegal. Y el plazo máximo que podría establecerse o considerarse sería el de las famosas 48 horas. Si en las 48 horas un extranjero no ha sido o su situación definida o ordenada su detención mediante el mecanismo previsto en la legislación y su normativa de aplicación, pues obviamente este extranjero, su privación de libertad es irregular, es ilegal. Cuando se redactó ese artículo 134 de lo que es el reglamento de aplicación de la ley, quienes lo redactamos previmos una circunstancia de hecho. Correcto. Que hay que decir que usted es parte del equipo que el redactó único centro ese de reglamento procesamiento para detención de migratoria que tiene la autoridad migratoria es el Centro Vacacional de Jaina, que tiene condiciones mínimas apenas para el agotamiento del trámite normal de la deportación y no para tener extranjeros por más tiempo del necesario para el agotamiento de esas diligencias. Y es por eso que se le agregó un párrafo en particular al 134, precisando que la detención debe ser el último recurso, de manera que la autoridad migratoria solo la utilizara en caso de que se estime insuficiente cualquier otro recurso descrito en el reglamento, y que nunca la detención iba a ser utilizada en casos de personas vulnerables, como son mujeres embarazadas, menores de edad, menores lactantes, envejecientes, solicitantes de asilo. Repita eso, por favor, doctor. ¿En qué circunstancia es que aplica este párrafo, considerando? Adelante. Solamente aplica en los casos en los cuales el director general, porque la detención migratoria no la hace un oficial de migración. Es decir, la detención migratoria es una figura jurídica procesal escrita en el artículo 134 del reglamento de aplicación de la ley. Se refiere a una situación de privación de libertad y de custodia del extranjero por parte de la autoridad migratoria. Correcto. Que debe empezar por ese acto administrativo de detención que debe dar el director general de migración. Entonces, ¿en qué condición? O como un paso que es posterior a la verificación de la condición migratoria ilegal de una persona. Entonces, no se puede apresar, es lo que queremos decir, no puede haber un apresamiento por estatus, condición o investigación o lo que sea, a personas bajo qué condición, doctor? En el caso de los menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes, solicitantes de asilo. Ahora, en eso la es una situación situación actual, el proceso que está llevando el gobierno, que en el entorno de los hospitales está capturando personas ilegales y los está deportando, ¿entra en contradicción con ese mandato de la ley? No, eso es perfectamente legal. Gracias, doctor. ¿Por qué? Porque la interdicción migratoria y la verificación de la condición de ilegalidad que están descritas en un catálogo, en el artículo 121, son las condiciones de inadmisión. La persona que es inadmisible para el ingreso en el país, el oficial migratorio sencillamente lo devuelve. Es una basura. ¿Entienden? Entonces, cuando hay ese tipo de circunstancias y se verifica en la calle, no importa que sea mujer, hombre, envejeciente, LGBT, eso no tiene nada que ver, porque es la verificación de una condición de ilegalidad. Y el artículo 132 le permite al Estado Dominicano la deportación automática. Bien. Eso no puede ser objeto de Doctor Virgilio Félix tiene una pregunta para usted.
Más que una pregunta, yo tengo una imagen de hace 2 meses, porque estábamos en el programa que transmitimos desde Nueva York con Sol de la Mañana, y esa imagen circuló por el mundo entero. Esos eran los famosos haitianos que entraban por la frontera, y en Texas, a caballo, los Rangers de la frontera los agarraban con soga y los amarraban y los enjaulaban y los mandaban para atrás otra vez. Y entonces nosotros, los dominicanos, no podemos deportarlos, los haitianos, porque somos unos malditos. Pero qué carajo con la ONU y con los César otros. Cabrera tiene una pregunta para usted, doctor. Sí, Tienen Sí, harta. hay que entender que la circunstancia de un migrante proveniente de un territorio vecino, del cual solamente separan quizás entre el lugar en que esa persona es intervenida por la autoridad migratoria y la frontera, unos pocos kilómetros, porque esto es una islita pequeñita. Claro. Sí. Y por lo tanto, el legislador y los redactores del reglamento, pues establecieron un mecanismo sumario e inmediato, es decir, porque a eso solamente hay que darle el cumplimiento del protocolo establecido en los convenios para que estas deportaciones se den en las condiciones que fueron acordadas entre estos dos estados. Correcto. Y lo que pasa es que nada. a los Adelante, Estados César. Unidos no se le aplican los derechos humanos. Sí, ¿dónde solo estaba a la ONU en nosotros. ese momento? Adelante, Y la César. OEA. Doctor, ¿usted cree que el gobierno debe endurecer un poco más las medidas que ha tomado, o con lo que ha tomado es suficiente? Bueno, hay un tema de persistencia y perseverancia, que es más valioso que un impulso de momento, que quizás lo que haga sea crear expectativas, que si no se continúan, pues al final de cuentas lo que hace es producir más daño que beneficio. Lo importante es que la política migratoria sea permanente. Permanente, esa es la palabra. El Estado Dominicano, Esto a mí me huele a una si de emoción algo momentánea. ¿Cómo? dado muestras de debilidades, es de su inconstancia en la materia migratoria desde hace más de 20 años. Bueno, profesor, usted, ante la situación política, la situación internacional, la indiferencia sobre la situación haitiana, es obvio cómo se ha reaccionado con los casos en África, con el caso en Europa del Este. Sin embargo, con respecto a nosotros aquí en América Latina, no se ha reaccionado con el tema haitiano desde la grande potencia. América Latina se olvidó. ¿Usted ve alguna perspectiva al futuro inmediato de esta situación? Se va a poner peor, esa es la perspectiva. Bueno, gracias, profesor. Oigan la perspectiva que acaba de denunciar don Juan Miguel Castillo Pantaleón, magistrado Juan Miguel Castillo Pantaleón. Se pondrá peor. Hay Gracias, que darle profesor. más duro. Gracias, profesor. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.